Hola a todos y bienvenidos a Daily Tech News. ¿Listos para otra Deep Dive? ¿Lista? Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. Sí. El impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Un tema fascinante, sin duda. Para esta Deep Dive, Ajá. nos basaremos en una encuesta global de Thomson Reuters Institute, Interesante. titulada Future of Professionals 2024. Ok, En ella se exploran las percepciones y expectativas de los profesionales entiendo. sobre cómo la IA impactará sus carreras. Ya encanta. Ya sabes que este tema me apasiona. A mí también. Mm. Y una de las cosas que más me llamó la atención Sí. es que el 77% de los profesionales encuestados Wow. cree que la IA impactará significativamente sus trabajos en los próximos 5 años. Es una cifra bastante alta. Sí, Habla de una creciente conciencia sobre el papel de la IA. totalmente. Y lo interesante es que esta percepción ya no está tan cargada de temor Cierto. como quizás en el pasado. Sí. Ahora se ve con más optimismo. Como una herramienta que puede ayudarnos a ser más eficientes, más productivos. De hecho, la encuesta revela que los profesionales creen Ajá. que la IA podría reducir su semana laboral En serio. hasta en 2 horas para 2029. Asa. Eso es como tener un día y medio libre adicional a la semana. Increíble, ¿no? Imagínate todo lo que podrías hacer con ese tiempo. Uf, muchísimas cosas. Podrías dedicarlo a tu desarrollo profesional, pasar más tiempo con tu familia. O simplemente relajarse Exactamente. y disfrutar de tus hobbies. Claro. Y no solo se trata de tiempo libre. Exacto. La encuesta también destaca cómo la IA puede liberar a los profesionales Sí, de tareas repetitivas y tediosas. que a veces nos quitan mucho tiempo. Exactamente. Permitiéndoles así Ajá. centrarse en actividades más creativas, Me encanta. más estratégicas. De decir, Ajá. la IA no viene a reemplazar a los trabajadores, No, para nada. sino que a complementar sus habilidades Exacto. y aumentar su potencial. Totalmente de acuerdo. Un 79% de los encuestados cree Sí. que la IA impulsará la innovación en sus campos. Es una gran oportunidad. Y un 66% espera tener más tiempo para tareas que requieren juicio profesional Ajá. y pensamiento crítico. Interesante. O sea que la IA no solo se ve como una herramienta para aumentar la productividad, sino también para mejorar la calidad del trabajo Totalmente. y la calidad de vida de los trabajadores. Por supuesto. Un 51% cree que la IA Sí. puede ayudarles a lograr un mejor equilibrio Ajá. entre la vida laboral Sí. y personal. ¡Qué maravilla! Pero bueno, no todo es color de rosa. Claro. La encuesta también revela que no todos están igual de preparados Entiendo. para la llegada del IA. Un 37% de los encuestados admite Sí. que ni siquiera ha probado herramientas de IA todavía. Bueno, es comprensible que haya cierta resistencia al cambio, Sí, pero la clave está en la educación totalmente. y en la accesibilidad a la información. Es fundamental. Entre más familiarizados estemos con la IA, Sí, más fácil será adaptarnos a ella. sin duda. Y es importante destacar que la implementación de la IA debe ser responsable Por supuesto. y ética. Claro. La encuesta nos dice que la mayoría de los profesionales Ajá. considera inaceptable Sí. que la IA tome decisiones finales en asuntos delicados, Como por ejemplo. como la representación legal Ajá. o la toma de decisiones financieras complejas. Claro. Entiendo. O sea que todavía valoramos el juicio humano Sí. y la empatía Por supuesto. en áreas donde la sensibilidad Ajá. y la ética son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Y aunque la IA puede ser una herramienta muy útil Sí. para tareas como la redacción de documentos Ajá. o la investigación, Claro. la mayoría de los profesionales cree que no debería reemplazar por completo la interacción humana en áreas como la atención al cliente Sí. o la toma de decisiones estratégicas. Es un recordatorio importante Ajá. de que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Exacto, y no al revés. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la implementación responsable de la IA, Sí, cuéntame más sobre eso. la encuesta también destaca la creciente demanda de certificación Ajá. y estándares para los sistemas de IA. O sea, asegurarnos de que la IA se desarrolle y se utilice Exacto. de forma ética Ajá, y transparente. precisamente. Un 57% de los profesionales encuestados cree que debería haber Sí. procesos de certificación Ajá. para los sistemas de IA.
Interesante. Similar a lo que existe para otras profesiones reguladas. Claro. Y un 55% opina que las entidades profesionales o industriales deberían encargarse de desarrollar esos estándares. Qué lindo. Lo que nos habla de la importancia de contar con marcos regulatorios. Exacto. Claros y eficaces. Para la IA. Para la EA, sí. Y para nuestros oyentes. ¿Qué significa todo esto? Buena pregunta. ¿Cómo se traduce el impacto de la IA en habilidades concretas que deberían desarrollar? Me parece una pregunta clave para la siguiente parte de esta Deep Dive. Perfecto. ¿Te parece si la abordamos después de una breve pausa? Me parece perfecto. ¿Listo para continuar con esta Deep Dive? Lista. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Sí, sobre las habilidades que los profesionales deberían desarrollar. Y acá, ¿cómo se traduce el impacto de la IA en habilidades concretas? Bueno, yo diría que uno de los puntos clave es la adaptabilidad. Adaptarse al cambio. Exacto, el mundo del trabajo está cambiando a un ritmo acelerado. Sí, eso es cierto. Y la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías y formas de trabajar será esencial. O sea, no se trata solo de aprender a usar herramientas específicas. No solo de eso. Sino de desarrollar una mentalidad abierta al cambio y a la innovación constante. Totalmente de acuerdo. Y junto con la adaptabilidad, la resolución de problemas será otra habilidad muy demandada. Claro, porque la IA no va a resolver todos nuestros problemas. No, para nada. Al contrario. Más bien. Es probable que genere nuevos desafíos que requerirán de nuestra creatividad e ingenio para encontrar soluciones. Y hablando de creatividad, esta será una de las habilidades que nos diferenciará de las máquinas. Hacia nuestro toque humano. Exacto. La IA puede automatizar tareas repetitivas. Sí. Pero la capacidad de pensar fuera de la caja, de innovar y de generar ideas nuevas, seguirá siendo un activo humano invaluable. Sin duda, y finalmente no podemos olvidarnos del entusiasmo por las nuevas tecnologías. Es fundamental. En un mundo donde la IA está en constante evolución, es fundamental tener una actitud proactiva hacia el aprendizaje. Y la experimentación. Es decir, no tenerle miedo a lo nuevo, Exacto. sino abrazar la oportunidad de aprender y de explorar las posibilidades que la tecnología nos ofrece. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para poner todo esto en contexto, me gustaría que nos centráramos en el panorama profesional mexicano. Me parece perfecto. ¿Cómo ves tú de estas tendencias desarrollándose en México? Bueno, México está viviendo un momento muy interesante en cuanto a la adopción de la IA. Si bien es cierto que todavía hay un camino por recorrer, en términos de infraestructura y de formación especializada, hay sectores que están liderando la implementación de soluciones basadas en IA. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, por ejemplo, en la industria manufacturera, la IA se está utilizando para optimizar procesos de producción, mejorar la calidad de los productos y reducir costos. Interesante. También estamos viendo un creciente uso de la IA en el sector financiero. Entiendo. Para la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la personalización de servicios. Es un gran avance. Y en el comercio electrónico, la IA está transformando totalmente la experiencia de compra en línea. Sí, con recomendaciones personalizadas. Exacto. Asistentes virtuales. Y sistemas de pago más seguros. Y no solo se trata de grandes empresas. No. Cada vez más pymes están adoptando la IA. Para automatizar tareas, mejorar su marketing digital. Por supuesto. Y tomar decisiones más informadas. Es una tendencia que va en aumento. Entonces, ¿podríamos decir que México está en una buena posición? Yo creo que sí. Para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. Sin duda, México tiene un gran potencial para convertirse en un líder regional en la adopción de la IA. Suena prometedor. Contamos con una población joven y talentosa, con una creciente comunidad de desarrolladores y emprendedores en el ámbito de la IA y con un gobierno que está impulsando políticas para fomentar la innovación tecnológica. Claro, pero también hay desafíos que enfrentar. Por supuesto, uno de los principales retos es la brecha de habilidades. La falta de talento especializado. Exactamente. Necesitamos fortalecer la educación en STEM y promover programas de capacitación y reconversión laboral para que los trabajadores mexicanos puedan adquirir las habilidades necesarias para prosperar en la era de la IA. Es decir, asegurarnos de que nadie se quede atrás. Precisamente. En esta transición tecnológica. Y otro desafío importante es la creación de un marco regulatorio. Ajá. Claro, y ético para la IA, que garantice su uso responsable.
y que proteja los derechos de los trabajadores. Un tema complejo. Sin duda. Que requiere de un diálogo abierto y participativo. Totalmente de acuerdo. Entre el gobierno, la industria y la sociedad civil. Y también es fundamental abordar el tema de la infraestructura tecnológica. La base para que todo funcione. Exacto. Necesitamos invertir en el desarrollo de una infraestructura robusta y accesible que permita el despliegue de soluciones de IA a gran escala. Es decir, asegurar que todos los mexicanos, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, tengan la oportunidad de beneficiarse de las ventajas de la IA. Sí, que todos puedan acceder a estas tecnologías. Exacto, la inclusión digital. Y el acceso equitativo a la tecnología son fundamentales para que la IA sea un motor de desarrollo y no un factor de desigualdad. Y creo que es importante resaltar que, a pesar de los desafíos, hay un gran optimismo en México con respecto al futuro de la IA. La mayoría de los profesionales la ven como una oportunidad para mejorar sus carreras, para ser más productivos y para tener un mayor impacto en sus organizaciones. O sea, que la ven con buenos ojos. Sí, y esa actitud positiva es clave. Claro. No se trata de verla como una amenaza, sino como una herramienta que puede ayudarnos a alcanzar nuestro potencial y a construir un futuro más próspero. Para todos. Para todos. Y creo que esta encuesta nos da una visión muy valiosa de cómo los profesionales están percibiendo y adaptándose a la llegada de la IA. Totalmente. Nos muestra que ya no es algo del futuro, sino una realidad. Una realidad. Que está transformando el mundo del trabajo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y que la clave para aprovechar al máximo esta transformación está en la adaptación, en la creatividad, en el aprendizaje continuo. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto muchos puntos importantes en este deep dive sobre el impacto de la IA en el futuro del trabajo. Me ha encantado. ¿Te gustaría agregar algo más antes de concluir? Solo me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. Adelante. La IA está cambiando el mundo a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo planeas tú adaptarte a estos cambios? Buena pregunta. Y aprovechar al máximo las oportunidades que la IA te ofrece. Excelente pregunta para terminar. Los invitamos a que se mantengan informados, a que exploren las herramientas y los recursos disponibles, y a que no le tengan miedo a experimentar con la IA. El futuro ya está aquí. Aquí. Y la IA forma parte de él. Totalmente. Aprovechémosla para construir un mundo mejor. Un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Daily Tech News. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.